Bien, estamos de regreso en este su espacio libremente por BTV Canal 32. Mire, hermano, el Partido de la Liberación Dominicana en un 10%. ¿Qué le parece? Bueno, es que hay una crisis del partido. Yo quiero iniciar recordando lo que sucedió con el PLD en el año 2020. El PLD pierde las elecciones en el año 2020 obteniendo un 35 y tanto por ciento del electorado o de las personas que fueron a votar. ¿Qué resulta? Que el PLD no se sentó a analizar, como siempre lo hacía, el porqué de la derrota, para tratar de corregir esos problemas que no permitieron que siguieran en el poder. ¿Y qué hicieron? Se inmiscuyeron o se involucraron de inmediato en un proceso de renovación, sin antes analizar qué fue lo que pasó. De inmediato vino la revolución, se escogieron miembros del comité central, se escogieron miembros del comité político, se renovaron los intermedios y empezó una inscripción de miembros o de nuevos miembros para el Partido de la Liberación Dominicana. Avanza el tiempo y el PLD entonces empieza a plantearse una alianza con la fuerza del pueblo. En muchas ocasiones me refería a ese tema de la alianza y dije que esa alianza le perjudicaría al Partido de la Liberación Dominicana. Muchos me llamaron y me dijeron que no era así, otros de manera personal también me expresaban de que no, de que esto era beneficioso para ambos, pero yo mantenía mi posición de que el único beneficiado de eso iba a ser la fuerza del pueblo. En las elecciones municipales, muchos vimos lo que ocurrió, al igual que como me oponía a esa alianza, daba mi opinión, decía que yo encontraba que era totalmente incorrecto de que se cambiaran o se intercambiaran candidatos a alcalde por candidatos a senadores. ¿Por qué? Porque eran dos procesos totalmente diferentes, lo municipal y lo congresual con lo presidencial. Entonces, ¿qué yo entendía? Que debió simplemente, si se iba a hacer esa alianza, vamos a intercambiar alcaldes contra alcaldes y luego cuando viniera el momento de la senaduría de diputaciones, entonces ahí trabajamos con eso. Pero no, hicieron unos cambios y miren ustedes cuál ha sido el resultado de estas elecciones. ¿Y qué vemos? Que no hemos salido muy bien de las elecciones y ya en el Partido de la Liberación Dominicana se está hablando de candidaturas presidenciales. Pero señores, el muerto no se ha enterrado bien todavía porque faltaba tierra y le queda una mano guindando afuera. Y ya se está aspirando de que a presidente. Personas que no hicieron nada para que Abel Martínez fuera presidente, porque se quedaron sentados. Y hoy aparecen esas figuras escribiendo ciertos mensajes, dando a entrever que tienen una aspiración presidencial. Pero lo primero que deberían de sentarse es a ver cómo pueden salvar lo que queda del PLD. Porque si se cree que el PLD ha quedado en una mala posición, yo soy de los que pienso que todavía lo grave está por venir. Señores,
el PLD redujo su matrícula congresual. No tuvo un solo senador. Obtuvo 12 diputados. Y vamos a ver hasta cuándo, hasta qué día esos diputados serán del PLD. Porque ustedes van a ver en las próximas semanas cómo figuras importantes que estaban dentro del PLD, pero que fueron de las principales cabezas que auparon esta alianza, ¿verdad? Que usted va a ver cómo se van a ir a los brazos del expresidente Leonel Fernández. Hay otros que de seguro entrarán al gobierno. Eso es lo que le espera al Partido de la Liberación Dominicana. Y a mí me sorprende ver, como dije, de los armadores de esta alianza, dar declaraciones de que esa alianza lo que fue una pantomima, o sea, que no era algo real, pero siendo ese que estoy mencionando de los principales armadores de esto, y ahora se expresa en esas condiciones. Ahí vimos también a José Tomás, que lo único que sale a hacer crítica desde su escondite en el exilio. Que después que dejó de ser diplomático, jamás ha puesto un dedo para que el Partido de la Liberación Dominicana pueda renovarse o pueda hacer las transformaciones que se necesitan. Pero de inmediato sale y hace una crítica como la realizó ya en este proceso. Pero José Tomás, venga para su partido y plantea ahí esas reformas que deben de hacerse. No, es muy bonito por allá estar dando declaraciones después que duraste toda una vida haciendo política en ese partido y luego duraste, ¿cuánto? 16, 20 años en la teta del Estado. Ahora lo único que este señor sabe es hacer crítica. Y yo no digo que él no tenga la razón en su planteamiento. Ahora, yo lo que no entiendo es que él sea la persona indicada para dar esas declaraciones. Bueno, el PLD, si la nueva generación no se apodera de ese partido, no hay futuro, porque recuerden ustedes, yo no esperaba un mejor papel del PLD, porque yo entendía lo entendí mucho antes de que cayera en la crisis, porque el PLD, se lo voy a analizar rápido y breve, sin dar muchas vueltas. El PLD cuando llega al poder, es una gran maquinaria política, cuando llega al poder, quienes se apoderan de la dirección del PLD es un grupo de personas que, ni siquiera lo voy a mencionar, que eran empresarios y no sabían de política. Entonces otros que no eran empresarios, habían amasado fortuna y ya no estaban en eso, porque la política hay que trabajar. Entonces, no se le dio mucha oportunidad a una nueva generación, el partido no se renovó. Y en el poder hubo una desconexión y se comenzaron a matar entre uno y otro, que es mi temor ahora. Como no había oposición al PLD, el PLDista se volvió loco. Comenzaron a decir, con cualquiera se gana, que por eso fue que llevaron a la presidencia, que excluyeron a Leonel Fernández en su momento, ¿verdad? Y llevaron a Gonzalo diciendo que con cualquiera se gana porque era una super maquinaria. Pero no sabían que había un desgaste, porque no se había renovado, como dice Delvis. No se renuevan, comienzan a pelear, comienza Leonel, se divide el partido, el PLD queda deshecho, pero además de que queda deshecho, oigan esto, cuando el gobierno llega, esa embestida de lucha en contra de la corrupción, eso es terrible, no hay partido que aguante eso, con sus dirigentes, y todavía una semana antes estaban moviendo los expedientes. O sea que el PLD todavía estaba en una posición muy difícil. Escúcheme, lo que pasa es que el PLD fue cobarde. El PLD desde un principio debe hacer lo que hizo Leonel cuando Hipólito Mejía con su ministerio público dijo que lo iba a meter preso. ¿Qué hizo? Sí. Se fueron
se fueron y a una vez la Procuraduría, aquí estamos, tránquenme. Hasta ahí llegó el show. Porque todo esto queda evidenciado que es un show, porque no hay todavía ni siquiera un caso de esto que haya sido finalizado con una condena. Y le andan dando vueltas y vueltas. Y yo no sé cuál es el miedo que tenían esos funcionarios que se quedaron trancados en su casa y no salieron a decir ni por miedo a que lo metieran a un expediente o que lo metan preso. Pero venga acá, hermano. Iriandino Peña, Félix Bautista, Simón Lizardo, un grupo de PLDistas no cayeron presos. Sí, claro. Y de la cárcel no salieron luego al poder. Sí, al gobierno. ¿Entiendes? Entonces ahora se metieron la lengua allá donde no le da el sol. Y lo grande del caso es que todo eso se le advirtió. Todo eso que se iba a hacer se advirtió. Ahora, otros se quedaron en su zona de confort y no hicieron el más mínimo esfuerzo para que Abel Martínez, para que el PLD saliera bien parado de esto. Entonces, oiga esto, hermano. Siguiendo eso y concatenando con lo suyo, ¿qué pasa? El PLD sale de una crisis en el gobierno. Hubo gente, no todo el mundo, porque yo meto mi mano en la candela por muchos dirigentes medios y muchos dirigentes honorables del PLD, pero se creó desde el gobierno del PLD una percepción que todo el PLDista era ladrón. Y eso no se ha subsanado todavía. Llegó un momento en que el PLD no supo manejar esa crisis, esa falsa percepción, porque no todo el mundo es ladrón, carajo. Pero no solo eso, hermano. Aquí usted y yo hemos debatido varias veces y yo quiero que me busquen los nombres de los encartados del gobierno pasado por corrupción, a ver si son políticos o si son empresarios. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces iba un PLDista a un restaurante y le voceaban ladrón. No sé, el PLD no supo manejar eso. Pero luego, cuando ya gana Abinader, ¿qué pasa? Y llega la campaña. Otro elemento por el que el PLD perdió por dos, los últimos dos. Una, comienzan a irse muchísima gente a venderse. Y que se va esto, que se va aquel, que se va aquel. Y además de eso, coincido contigo, nadie salió a ver Martínez y un grupo estaban solos. Porque el comité político, como dicen los niños, se escondió. No hicieron campaña. Muchos que se denominan presidenciales no hicieron campaña. Y la política es trabajando. Una cosa que afectó, porque este sí hace campaña, que afectó mucho, fue el caso con Francisco Javier, que es un político. Entonces, desde ahí vinieron los problemas, porque al ya Francisco Javier, que es el histórico jefe de campaña, quedar fuera, que era el que armaba. El PLD llegó a tal punto, oigan bien, que ni siquiera candidata a vicepresidencial tenía. Buscaron a esa muchacha ahí que no es del PLD, que nunca se identificó con el PLD. Nunca. De hecho, oigan, le digo esto porque soy periodista, muchos PLDistas se quejaban que cuando iban donde la que hoy fue candidata a vicepresidencial, a manifestarle algún asunto, ella decía que ella no era política, que era técnica. O sea, que ni siquiera tenía una candidata vicepresidencial. Y por eso es un partido que todavía está en crisis. Todavía la resaca de la crisis sigue. Ahora, ese partido hay que dejárselo a la gente joven porque, oye, y ahí concluyo, mi temor ahora es, ya yo había dicho que el Abinader iba a ganar y toda esa cosa, ya eso no tiene sentido porque ya lo dije. Mi temor ahora es tanto poder y que no haya un punto de equilibrio. Y ojalá que el PLD se recomponga, Fuerza del Pueblo se recomponga, porque todos los gobiernos, esa es mi experiencia como periodista y como persona, necesitan una oposición que sea constructiva para que haya equilibrio, porque si no, nos jodimos. Bueno, que se preparen el pueblo dominicano para la reforma fiscal. Vámonos a la segunda pausa y volvemos en breve con más informaciones.